también es bastante frecuente, pues se hace una repatriación de esos recursos al país. Todo eso, todos esos momentos y esos hitos, digamos, que surte esa inversión durante ese tránsito que tiene en su vida productiva, pues tiene unos efectos de carácter fiscal y tiene unos efectos de carácter cambiario, que son los que nos proponemos discutir hoy en esta charla que hemos preparado para ustedes. Entonces, ya entrando en materia, como decía hace unos segundos, pues el primer punto del que debemos ocuparnos es el momento en el que se hace la inversión. Y ese momento en el que se hace la inversión, pues desde luego tiene pues unos efectos fiscales trascendentales en la medida en que marca por regla general el costo fiscal que va a tener mi inversión para propósitos tributarios. Pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer, dado que, digamos, no siempre es tan sencillo determinar que ese activo está en mi patrimonio, hay algunas instituciones de carácter jurídico que en un momento dado pueden hacernos preguntar si efectivamente yo tengo o no un activo en el exterior, es tributariamente hablando, no desde el punto de vista jurídico, civil, si lo tengo o no, porque ahí, digamos, puede haber algunas diferencias que voy a explicar, digamos, de una manera sencilla y clara en la medida de lo posible, pero tributariamente ese concepto de poseer un activo no siempre coincide jurídicamente con la definición de esa posesión o de esa propiedad. Tributariamente, pues yo poseo un activo desde ese punto de vista fiscal, pues desde luego cuando tengo la propiedad directa de ese activo, pero también dice el estatuto tributario que poseo ese activo cuando tengo el aprovechamiento económico de ese bien. Y no siempre ese aprovechamiento económico coincide con la propiedad civil, insisto, o formal, llamémoslo así, de ese activo. Entonces, existen distintos fenómenos que pueden en un momento dado hacernos variar esa percepción sobre si efectivamente tenemos la propiedad o no de ese activo para propósitos tributarios. Entonces, pues claro, cuando una persona natural o una sociedad es la propietaria directa de un bien en el exterior, llámese unas acciones, llámese unos activos financieros, llámese una propiedad raíz, pues digamos no cabe la menor duda de que efectivamente posee un activo en el exterior. Pero existen algunos casos en los cuales eso no siempre es claro, como por ejemplo el caso de las fundaciones de interés privado o de los trusts o figuras fiduciarias en el exterior, donde desde el punto de vista formal, quien tiene la propiedad de ese activo no es el sujeto colombiano, no es la persona natural colombiana o no es tampoco la sociedad colombiana quien tiene la titularidad directa, por ejemplo, de ese bien inmueble, sino que es esa fundación de interés privado o ese trust. Y respecto de ese trust o de esa fundación de interés privado, pues habría que entrar a verificar cuáles son las reglas jurídicas que tiene esa institución o fiduciaria o esa persona de interés privado que es la fundación para determinar quién tiene ese aprovechamiento económico y consecuentemente quién tiene desde el punto de vista tributario la posesión de ese activo. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una figura de carácter fiduciario como un trust, en el cual el trust es el titular de ese activo, pero dentro del trust yo tengo el derecho a percibir los beneficios que en un momento dado tenga ese activo o tengo el derecho a recibir los beneficios en un momento dado sujeto a alguna condición, etcétera, pues eso podría hacer cambiar las reglas de juego. Y aunque desde el punto de vista civil yo no tenga la titularidad de ese bien, porque, insisto, la tiene esa fundación de interés privado o ese fondo de inversión o ese trust, pues yo sí tengo, bajo las reglas específicas de esa institución, tengo el derecho a aprovechar económicamente ese activo o los frutos que en un momento dado pueda rendir ese activo. Pensemos en un bien raíz que genera unos rendimientos por la vía del arrendamiento, pues entonces yo tengo el aprovechamiento económico y por lo tanto desde el punto de vista tributario se predicaría una posesión para propósitos fiscales. Entonces, digamos, el primer punto que quiero resaltar en este, digamos, capítulo o ese momento inicial de la inversión, que es hacer la inversión propiamente dicha, pues tenemos que tener claro que ese hacer la inversión no solamente supone adquirir propiamente dicho el activo, sino también
hacer indirectamente unas adquisiciones por la vía de unas instituciones como pueden ser las fundaciones de interés privado, los trusts o seguros de vida, eventualmente donde hay, digamos, ese aprovechamiento económico indirecto, o un fondo de inversión u otras figuras, pues digamos, similares a esas. Digamos, lo importante ahí es que bajo las reglas de esa institución yo tenga como contribuyente colombiano el derecho a explotar y a aprovecharme económicamente de los réditos que en un momento dado pueda derivarse de la titularidad indirecta de ese activo. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle con algunos ejemplos. En el caso de las sociedades, es importante tener en cuenta que estas tienen unas reglas distintas. Ahí, digamos, el ordenamiento jurídico colombiano en materia fiscal, salvo algunas excepciones, pues digamos, muy particulares y muy concretas, sí le atribuye a la sociedad el carácter de ser ella la titular del activo, y lo que tengo yo son las acciones de la sociedad, y de ello se derivan unos efectos tributarios que analizaremos un poco más adelante. Mientras que estas otras figuras que están allí, algunas de ellas listadas en este slide, como son las fundaciones, los trusts, algunos fondos de inversión donde yo tengo el control, pues ahí sí hay un carácter, digámoslo, transparente de ese tipo de instituciones, y por lo tanto allí habría un aprovechamiento indirecto de esos activos que están contenidos dentro de estos vehículos, y consecuentemente tendría desde el punto de vista fiscal la titularidad de ese activo, en este caso de manera indirecta. Entonces, decía que digamos, podemos señalar algunos ejemplos de esa situación, y aquí pues hemos traído a colación un caso, digamos, relativamente común especialmente entre personas naturales, aunque algunas sociedades también pueden en un momento dado entrar en figuras e invertir en figuras en el exterior a través de este tipo de instituciones. Entonces, el ejemplo que estoy poniendo aquí en este primer slide es el de una familia que ha donado una serie de inversiones que tenía antes en cabeza propia a una fundación de interés privado en Panamá. Entonces, esa fundación de interés privado es la titular de unos bonos en Islas Caimán, tiene una cuenta corriente en Isla Caimán y tiene una cuenta corriente en Panamá. La fundación, como persona jurídica. Listo. Y bajo las reglas que se han establecido para esa fundación, el beneficiario principal es el señor X, y la esposa y los hijos de ese señor X son los beneficiarios secundarios, es decir, ante la ocurrencia de cierta condición, pues ellos adquirirían la condición de beneficiarios principales, por ejemplo, la muerte del señor X. Entonces, la pregunta que uno se haría es, en ese caso, ¿quién tiene, desde el punto de vista fiscal, la obligación de declarar ese activo en el exterior, o digamos la obligación de reconocer tributariamente la existencia de ese activo en el exterior? Y en este ejemplo que estoy poniendo, pues se trata del señor X, en la medida en que esa persona es quien ostenta la condición de beneficiario principal de esa fundación, y consecuentemente tiene, bajo las reglas tributarias colombianas, el derecho a el aprovechamiento económico de esos activos. Ahora, si en un momento dado las reglas, digamos, de esa fundación de interés privado fueran distintas, y pudiéramos predicar que ese aprovechamiento económico también está radicado en la esposa del señor X y en los hijos del señor X, pues obviamente ellos en ese momento, o respecto de ellos más bien, podría también predicarse la circunstancia de tener ese aprovechamiento económico, y por lo tanto de ahí se derivan una serie de obligaciones tributarias que vamos a explicar un poco más en detalle a continuación. Pero digamos, en síntesis, tendrían la obligación de reconocer tributariamente la existencia de ese activo como activo propio, digámoslo así, propio indirectamente en los términos que estoy explicando, respecto de esos bienes subyacentes de la fundación de interés privado. Ahora, si en un momento dado ese señor X y digamos las reglas atribuidas en esa fundación de interés privado suponen que ni el señor X como fundador, ni la esposa ni los hijos en un momento dado tienen un derecho actual respecto de la explotación de esos bienes, porque se han establecido una serie de condiciones que
hacen que ninguna de las personas que participa digamos, en condición de fundador o en condición de beneficiario de esa fundación tienen, repito, actualmente el derecho a esa explotación porque se han establecido una serie de reglas y de condiciones que así lo indican. Por ejemplo, cumplir ciertos años para el caso de los hijos o cumplir con ciertos requisitos académicos o la muerte de ciertas personas, etcétera. Digamos, condiciones diversas que uno normalmente ve en este tipo de fundaciones de interés privado. Y de alguna manera, entonces, eso nos llevaría desde la perspectiva de las reglas de la fundación a concluir que no existe hoy quien pueda ejercer la condición de beneficiario y, por lo tanto, de lucrarse, llamémoslo económicamente, de los beneficios de esa fundación. Entonces, la legislación colombiana resuelve ese asunto diciendo, en esos casos, entonces yo entenderé que el aprovechamiento económico lo tiene el fundador. Y para propósitos fiscales, en Colombia, respecto de esos bienes subyacentes, es a él al quien le atribuyo los efectos fiscales de esos activos indirectamente poseídos en el exterior. Listo. Y eso nos lleva, digamos, a una conclusión importante, y es que si en un momento dado ese señor X como fundador o como beneficiario principal se llegase a morir, a diferencia de lo que hace algunos años, donde no había habido un cambio regulatorio en este sentido, hace unos 3, 4 años, digamos, donde ya estas reglas cambiaron en Colombia, pues o antes de que ocurrieran esos cambios regulatorios, pues uno podría entender que esos activos eran de propiedad de la fundación, y dado que no existía esa especie de principio de transparencia en Colombia para este propósito que estoy explicando, pues esos activos subyacentes no serían base de herencia en Colombia. Pero hoy, que repito, sí, digamos, desde nuestro punto de vista, impera una especie de principio de transparencia respecto de esos bienes subyacentes que poseen, el ejemplo que estamos poniendo, la fundación de interés privado. Entonces, esos bienes que están allá poseídos indirectamente por el señor X, en nuestro caso, serían base de una herencia en Colombia. Digamos, para nadie es un secreto que algunas personas, respecto de esos activos que poseen en el exterior, pues han implementado y han estructurado algunas figuras a través de fundaciones o de trust o de este tipo de figuras, con la idea de que al, digamos, aportarse o donarse, en el caso de las fundaciones, esos bienes a este tipo de vehículos jurídicos, pues desde el punto de vista civil y también tributario, entienden estas personas que han entrado en este tipo de figuras que se están desprendiendo de esos activos para propósitos hereditarios en Colombia. Y resulta que la evolución que han tenido desde el punto de vista fiscal estas figuras en nuestro país, a nuestro modo de ver, pues ya no tienen esos efectos desde el punto de vista fiscal, y aunque desde el punto de vista civil esos bienes sí sean de la fundación, desde una perspectiva tributaria, en nuestra opinión, creo que sí se le pueden atribuir al señor X, en nuestro ejemplo, la titularidad de esos activos, y bajo esa perspectiva pues serían obviamente base de un impuesto de ganancias ocasionales de carácter hereditario en Colombia. Ahora, digamos, teniendo claro que tener ese activo o llevar a cabo esa inversión supone, digamos, la idea de adquirir ese activo de manera directa o indirecta, pues allí, ya digamos, en el tránsito que sigue esa inversión, para efectos fiscales y cambiarios, pues se marca un hito bien importante, y es que, como regla general, en el momento en el que yo hago la inversión, pues, digamos, tengo un precio de adquisición incurrido en la adquisición, valga la redundancia, de ese activo, y ese precio de adquisición me marca el costo fiscal que tengo para propósitos tributarios respecto de ese activo, y a su turno, por regla general, ese costo fiscal, costo de adquisición, es el valor patrimonial por el que yo tengo que declarar mi inversión, si es que estoy obligado a declarar una inversión en el exterior. Y entonces, digamos, ese momento inicial, pues tiene una importancia fundamental en la manera en la que yo, a partir de ese momento, pues voy a tener que declarar ese activo en el exterior, marcando el valor por el cual ese activo entra dentro de mi patrimonio fiscal, que, insisto, pues está marcado por ese precio de adquisición, que a su turno constituye el costo fiscal, y ese costo fiscal, pues el valor patrimonial. Listo. Y digamos que aquí entran en juego dos elementos bien importantes, y es que yo estoy haciendo esa inversión en un momento dado dentro de mi ejercicio fiscal,
Y como se trata, y es de lo que estamos hablando, de inversiones en el exterior, pues también entra en juego la tasa de cambio del reconocimiento inicial. Entonces, digamos, si yo voy a hacer una inversión de, digamos, 100 millones de pesos en el 30 de junio del año fiscal y giro, digamos, o adquiero con esos 100 millones de pesos una determinada cantidad de dólares en mercado spot, y giro esos dólares al exterior a una determinada tasa de cambio, pues eso supone que desde el punto de vista de mi inversión, yo estoy marcando, primero que todo, un costo de adquisición de esa inversión en ese momento respecto de los pesos, digamos, que adquirí, que destiné a la adquisición de esa inversión, pero también, como se trata de una inversión en el exterior, pues debo tomar una tasa de cambio inicial para efectos de determinar cuál es el valor en dólares, si es que esa fuera la tasa, normalmente esa sería la tasa, o en euros, pues digamos la que sea, pero hablemos de dólares para efectos de nuestro caso. Tendría que tomar esa tasa inicial cambiaria que estaba vigente para el momento en el que hice la inversión. Entonces aquí yo tengo, digamos, en juego dos elementos, un reconocimiento inicial de esa inversión a una determinada tasa de cambio, una tasa, digamos, representativa del mercado vigente para el momento en el que yo hice la inversión, y a su turno, pues el valor, digamos, del costo inicial que en pesos hice para mi inversión. Entonces me queda marcada, digamos, una doble condición, el costo fiscal de ese momento liquidado, como se trata de una inversión en el exterior, a los dólares que estaban o a la tasa de cambio utilizada en ese momento para adquirir los dólares con los cuales hice la inversión en el exterior. Y eso, digamos, desde el punto de vista fiscal, pues es relativamente fácil tratándose de ciertos activos que por su naturaleza, pues digamos, suponen, digamos, una cierta estabilidad en el movimiento de ese activo en el tiempo. Piensen, por ejemplo, en que yo estoy adquiriendo un inmueble, pues entonces yo adquirí ese inmueble que destiné una determinada cantidad de pesos para adquirir unos dólares, y pues me queda, digamos, marcada en dólares la inversión a la tasa representativa o a la tasa, digamos, de mercado a la que adquirí los dólares para hacer esa inversión en el exterior, $100,000, por ejemplo. Entonces, a una determinada tasa de cambio. Pero hay otros activos que por su naturaleza no siempre tienen esa estabilidad en el tiempo. Piensen ustedes, por ejemplo, en los depósitos en cuentas corrientes y de ahorros. Si yo tengo una cuenta en el exterior, por ejemplo, una cuenta de compensación en la cual yo, pues, digamos, hago una serie de movimientos durante el año, allí me consignan unos valores, pero también salen unos recursos, eventualmente alimento esa cuenta con recursos que puedan salir desde Colombia, etcétera. Pues hay una serie de movimientos y resulta que desde el punto de vista tributario, el valor por el cual yo declaro esas cuentas de ahorros, digamos, sin distinguir el estatuto tributario si se trata de saldos en pesos o en divisas, es el saldo a 31 de diciembre. Pero resulta que yo en esas cuentas en el exterior pues estoy haciendo una serie de movimientos, y si el valor por el cual yo establezco en dólares el valor de esa inversión es la del reconocimiento inicial, pues necesariamente eso supone que yo, respecto de esos giros que estoy haciendo desde Colombia para alimentar una cuenta en el exterior, adquiriendo unos determinados dólares con los pesos que tenía en Colombia, pues tendré que ir llevando un registro muy ordenado del valor por el cual voy alimentando esos recursos en el exterior, o esa cuenta en el exterior, con pesos desde Colombia. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo vaya a repatriar algo de esos recursos al país, pues tengo que tener una variable presente siempre, y es que esos activos poseídos en divisas, en el momento en el que yo los monetizo, pues adicional a lo que pueda ser, digamos, la eventual ganancia o pérdida en la liquidación de esa inversión, de lo que hablaremos un poco más adelante, pues también tengo que tener presente que puedo en un momento dado realizar una utilidad por diferencia en cambio. Es decir, si yo había utilizado al momento del reconocimiento inicial una tasa de 2.500 pesos, y en el momento en el que estoy monetizando esa inversión porque la liquidé y traje los dólares a Colombia y los convertí en pesos, la tasa de cambio para liquidar esa inversión era de 3.500 pesos, pues resulta que en adición a la utilidad que pueda tener la liquidación de la inversión per se, pues puedo también tener una utilidad por la diferencia en la tasa de cambio. Entonces es muy importante
que tratándose de activos que por definición tienen esa variabilidad y esos movimientos, como se trata, insisto, de los depósitos en cuenta corriente o de ahorros en el exterior, pues llevar como una especie de cárdex muy ordenado de cuáles son los recursos que en un momento dado estoy movilizando desde Colombia hacia el exterior para alimentar ese tipo de cuentas, de tal manera que en el momento en el que yo vaya a hacer una repatriación de esos recursos, pues tenga claridad de cuáles son los recursos que estoy repatriando para efectos de justificarle a la administración ante una eventual auditoría cuáles son, digamos, las eventuales ganancias por diferencia en cambio que puedo tener. Y ese no es un tema que sea ni pacífico ni claro en el ordenamiento jurídico. Hay algunos conceptos de la administración que parecerían indicar que la tasa de cambio que yo debo utilizar, y a nivel contable también hay algunos conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría que indican que lo que debo usar son las divisas que más antiguamente había adquirido en el exterior, de tal manera que eso en condiciones normales, pues Colombia es un país típicamente evaluacionista, en condiciones normales, pues esas divisas más antiguamente adquiridas, pues tendrían teóricamente una tasa de cambio pues menor respecto de la tasa, o sea, una tasa de reconocimiento inicial menor a la tasa de liquidación de la inversión, con lo cual normalmente se genera una utilidad por diferencia en cambio. En condiciones normales tuvimos alguna época de algo de revaluación en Colombia, pero digamos en los últimos años claramente ha sido devaluacionista. Entonces es muy importante, insisto, respecto de ese tipo de activos que tienen bastantes movimientos, entradas y salidas de recursos, tener bastante claridad en cuáles son los movimientos de esa cuenta, cuáles son las tasas de reconocimiento inicial de cada uno de esos depósitos y cuáles serían los movimientos de la cuenta para que en el evento en el que yo vaya a repatriar algo de esos recursos, pues lógicamente tenga la manera de justificarle a la administración cuáles son las tasas de cambio de ese reconocimiento inicial, cuáles son las tasas de cambio de la liquidación de esas inversiones que eventualmente, o de esos depósitos que eventualmente traiga al país, para efectos de calcular y justificar desde el punto de vista tributario cuáles son las eventuales utilidades o pérdidas por diferencia en cambio. Sobra decir, digamos, que mientras yo tenga mis inversiones en el exterior representadas pues en divisas, en la moneda que sea, y no las haya liquidado, es decir, no haya repatriado esas inversiones y convertido lo que está representado en divisas en pesos, pues desde luego no hay una utilidad por diferencia en cambio. Desde el punto de vista fiscal, por supuesto, contablemente sí tengo que hacer un reconocimiento de esa eventual utilidad o pérdida por diferencia en cambio, y eso probablemente tendrá un efecto en el impuesto diferido, pero digamos desde el punto de vista estrictamente tributario, como realización de un ingreso gravable, pues lógicamente mientras yo no haga esa repatriación y esa liquidación de mis inversiones en el exterior, convirtiéndolas en pesos, pues no tendría que hacer ningún tipo de liquidación ni digamos, de declaración de ningún tipo de ingresos, de reconocimiento de un ingreso desde el punto de vista fiscal. Pero pues digamos de lo que estamos hablando acá es de esa eventualidad, que esa inversión que yo estoy haciendo en el exterior en un momento dado la liquide y la convierta en pesos. Entonces, simplemente para recapitular un poco esta primera sección, entonces el momento en el que yo llevo a cabo la inversión tiene como hito importante el hecho de que marca mi costo fiscal de adquisición de ese activo, que a su turno es el valor patrimonial por el que yo eventualmente tendré que declarar mi activo en el exterior. Y tratándose, como estamos hablando, de inversiones en el exterior, pues es muy importante tener también marcada esa tasa de cambio vigente para el momento del reconocimiento inicial de esa inversión, que es la foto que tengo que tomar para determinar cuál es el valor en divisas de ese activo que adquirí desde Colombia en el exterior. Entonces, digamos, en este punto quisiera darle la palabra a Diego para que nos contara cuáles son los efectos cambiarios que tienen esas inversiones en el exterior en ese momento de llevar a cabo la inversión. Carlos, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. A la AmCham, muchas gracias por la invitación a hablar un rato sobre este tema tan interesante de los efectos tributarios y cambiarios de la inversión colombiana en el exterior. Entonces, lo primero que yo quisiera mencionar acá, de acuerdo a todo lo que ha dicho Carlos, es que yo tengo que tener muy claro desde el punto de vista cambiario
¿qué es la inversión que yo estoy haciendo en el exterior? Carlos les mencionaba inversión en sociedades, inversión en fondos de inversión en el exterior, inversión en activos como un apartamento, qué sé yo, porque esto se diferencia en materia cambiaria en dos tipos de inversión. Por un lado, está la inversión colombiana directa en el exterior y por otro lado, la inversión financiera y en activos en el exterior. El régimen cambiario, de hecho, así lo divide. Si ustedes ven desde el punto de vista cambiario, bajo el decreto 119, que es el decreto que regula, que modificó el 1068 de 2015, que es el decreto que regula todo el tema de inversiones internacionales, bajo ese decreto únicamente existe la inversión colombiana directa en el exterior, no la inversión financiera. La inversión financiera desde el punto de vista cambiario es más una regulación directa del Banco de la República. Entonces, simplemente a manera informativa, en el decreto de inversiones internacionales no van a encontrar nada de inversiones financieras en activos en el exterior. Como vamos a ver ahorita más adelante, lo que diferencia una inversión colombiana directa en el exterior de una inversión financiera en activos en el exterior, para efectos cambiarios, es simplemente que la inversión colombiana directa en el exterior es la inversión que yo realizo en sociedades, empresas o similares en el exterior. Cualquier otra cosa va por el lado de inversión financiera en activos en el exterior. Y esto es un punto bastante importante porque, de hecho, a nosotros en la oficina nos preguntan mucho, Diego, voy a hacer una inversión en X activo en el exterior, ¿qué tengo que hacer desde el punto de vista cambiario? O, peor aún, Diego, yo hice una inversión en el exterior y yo no la registré. Ok, no la registro. ¿Por qué? Y ahí es donde tenemos que tener especial cuidado en materia cambiaria porque recuerden, las inversiones internacionales y en este caso la inversión colombiana directa en el exterior es una inversión que se tiene que canalizar a través del mercado cambiario. ¿Qué es canalizar a través del mercado cambiario? Que yo debo pasar mi inversión ya sea a través de un banco local donde, como decía Carlos, yo voy al banco con mis pesos colombianos, compro los dólares, los giro al exterior y diligencio una declaración de cambio por inversiones internacionales, o afuera yo tengo una cuenta que registro en el Banco de la República como una cuenta de compensación y a través de esa cuenta yo puedo hacer mis inversiones. ¿Cómo se hacen las inversiones? Entonces, hablando de inversiones directas, por ahí veo que Paula hizo una pregunta, ya ahorita pasamos a eso, Paula. Pero ¿cómo hago mis inversiones para efectos de darle un poquito de sustancia cambiaria a todo lo que explicaba Carlos desde el punto de vista tributario? Las inversiones directas en el exterior se pueden hacer de manera automática o a solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo giro recursos, en el ejemplo de Carlos, voy al banco con 100 millones de pesos y los giro al exterior, yo automáticamente estoy registrando mi inversión ante el Banco de la República. El banco local, o si lo hago a través de mi cuenta de compensación y transfiero las divisas para constituir la sociedad en el exterior, automáticamente me está quedando registrada mi inversión ante el Banco de la República. ¿Cómo? Diligenciando una declaración de cambio por inversiones internacionales. Pero no es la única. Existen otros casos donde yo puedo no, realmente debo registrar mi inversión colombiana directa en el exterior, pero no hay movimiento de divisas. Carlos ponía un ejemplo muy claro, una sucesión. Entonces resulta que yo tengo una inversión en una sociedad en Panamá y producto, yo me muero, entonces, ¿qué pasa? Realmente queda mi hija con esa inversión. Esa inversión se tiene que sustituir, ella tiene que registrar la inversión y la sustitución. ¿Por qué? A solicitud con un formulario 11 que yo tengo que presentarle al Banco de la República. Entonces, es bien importante diferenciar cuando hay movimiento de divisas, hay registro automático, cuando no hay movimiento de divisas, sino es producto de alguna reorganización internacional, producto de alguna capitalización, por ejemplo, que a mí la sociedad de afuera me deba unas exportaciones de bienes que yo le hice, entonces me va a dar acciones en esa compañía del exterior a cambio de esa exportación de bienes. En todos estos casos, yo tengo que llevarle al Banco de la República un formulario y solicitarle que me registre su inversión. Con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto 119 del 2017, que es el régimen de inversiones que les digo, yo tenía 12 meses para presentar, por ejemplo, la solicitud de registro de una inversión derivada de una capitalización de esas exportaciones. Hoy en día no tengo plazo, se puede presentar en cualquier momento, pero hasta que yo no la presente,
no voy a tener derechos cambiarios, no voy a tener mi inversión registrada debidamente ante el Banco de la República y eventualmente puedo estar expuesto a una contingencia por no haber registrado mis inversiones. Carlos, si quieres pasemos al siguiente slide, porfa. Perfecto. Entonces yo les decía que yo diferencio la inversión financiera de la inversión directa. La inversión directa yo siempre la tengo que canalizar. Yo siempre tengo que girar esos recursos o utilizar mi cuenta de compensación o presentar mi formulario 11. Y aquí un poquito para contestar de una vez la pregunta de Paula, fíjense que el régimen cambiario de cierta forma le traslada a el inversionista colombiano el análisis sobre si mi inversión es directa o es financiera en activos en el exterior. Porque el régimen cambiario, así lo dice en la norma, en la circular, y así lo dicen varios conceptos, y es inversión directa es la que usted hace en empresas en el exterior o semejantes de acuerdo a la normatividad cambiaria de cada país. Entonces, un fondo de inversión del exterior, pues de entrada yo digo, esto no es una sociedad, no es una empresa. Entonces, mi inversión en ese caso sería una inversión financiera en activos en el exterior. Una fundación de interés privado. Ahí me empiezo a complicar un poquito más, pero habría que revisar cómo están los estatutos, todo, pero al parecer tampoco es una empresa, es una fundación de interés privado. Luego sería una inversión financiera y en activos en el exterior. ¿Y qué diferencia desde el punto de vista operativo que mi inversión sea directa o sea financiera? Que a diferencia de la inversión directa, que es en empresas, la inversión financiera yo la puedo hacer o a través del mercado cambiario, como les explicaba, pasándola por un banco por mi cuenta de compensación, pero también me permite la normatividad cambiaria hacer inversiones financieras y en activos en el exterior con divisas del mercado libre. Y esto es un punto bastante importante. Hace unos años, hasta 2018, mayo, tal vez si mi memoria no me falla, yo podía hacer eso, pero con una condición, y era que si mis inversiones superaban $500,000 a 31 de diciembre, yo tenía hasta 30 de junio del año siguiente para reportarla ante el Banco de la República con un formulario 11. Eso desapareció. Entonces, ¿qué quiere decir? Diego Vega tiene una cuenta en el exterior y con esa cuenta compra un apartamento de $1 millón. Cambiariamente, y aquí viene la importancia de conectar los conceptos tributarios que menciona Carlos con los conceptos cambiarios, cambiariamente yo no tengo que hacer nada para registrar esa inversión en mi apartamento. Cambiariamente yo no tengo que hacer nada si yo muevo divisas de mi cuenta del exterior para constituir un trust afuera. Cambiariamente yo sí tengo que registrar la inversión cuando yo muevo plata de mi cuenta de afuera para constituir una sociedad. ¿Por qué? Porque esa cuenta primero se me devuelve de compensación y segundo tengo que canalizar las divisas diligenciando una declaración de cambio. Entonces es importantísimo diferenciar para efectos cambiarios la financiera de la directa. ¿Qué sí tengo que hacer? Registrar la redención, canalizar la redención de mi inversión financiera en activos en el exterior. Eso está un poquito más adelante y lo vamos a ver. Entonces, yo creo que estos serían como los primeros comentarios a lo que está mencionando Carlos. Por favor, si hay preguntas, nos las pueden ir escribiendo por el chat y con mucho gusto vamos absolviendo dudas. Perfecto. Muchas gracias, Diego. Entonces, vamos a seguir con nuestra ruta de la inversión. Entonces, el punto siguiente es, yo ya hice mi inversión y luego esa inversión se mantiene dentro del patrimonio de ese sujeto colombiano que hace una inversión en el exterior. Y, digamos, aquí lo importante es determinar si el hecho de tener una inversión en el exterior implica alguna, digamos, obligación o activa alguna obligación de carácter fiscal y, por supuesto, cambiaria, como veremos también a continuación, respecto de ese sujeto que hace la inversión. Y aquí, digamos, la regla tributaria, pues, digamos, es muy clara desde el punto de vista de cómo está escrita, no siempre es tan clara desde el punto de vista de su aplicación. Y es que desde el punto de vista fiscal, los residentes en Colombia deben declarar su patrimonio poseído en Colombia y en el exterior. Esa es la regla. Y para propósitos de lo que estamos, digamos, hablando en esta mañana de hoy, son residentes fiscales las sociedades colombianas. Respecto de eso no existe
absolutamente ninguna duda, pero también las sociedades extranjeras que se administran desde Colombia. Y entonces allí sí empieza a presentarse pues algún tipo de problema y de análisis, pues desde luego bastante más casuístico y no objetivo, como en el caso de las sociedades colombianas, y es que si en un momento dado, por ejemplo, unos accionistas colombianos o una sociedad colombiana tiene una compañía ubicada en el exterior y respecto de esa sociedad ubicada en el exterior, domiciliada en el exterior y constituida bajo las leyes de algún país extranjero, pero esa sociedad se administra desde Colombia, pues podemos estar en presencia de una sociedad que para efectos fiscales se nos vuelve una sociedad nacional y pues desde luego pues se activa esa obligación de declarar su patrimonio poseído en el exterior. ¿Qué significa que una sociedad extranjera sea administrada desde Colombia? Pues la regla que nos fija el Estatuto Tributario es una regla en virtud de la cual se entiende que se administra desde Colombia cuando las principales decisiones de negocio de esa compañía se toman desde Colombia. ¿Listo? Se toman desde Colombia. Entonces, si en un momento dado, por ejemplo, se trata de una sociedad extranjera que tiene un portafolio en el exterior, un portafolio financiero en el exterior, pero resulta que aquí en Colombia quienes tienen el control de la compañía, pues son los que toman la decisión de cuándo comprar, cuándo vender, en qué tipo de activos se invierte, cuándo se realiza esa inversión desde el punto de vista financiero, qué se hace con los rendimientos, si se reinvierten, si se destinan a distribuir utilidades, etcétera, etcétera. Pues desde luego las principales decisiones de negocio de esa compañía pues son tomadas desde Colombia y eso supondría que esa sociedad se volvería nacional para efectos fiscales. Entonces podemos en un momento dado estar ante una situación donde una sociedad extranjera que en principio no tendría que declararle al fisco colombiano los activos que posee esa sociedad extranjera en el exterior, porque teóricamente estarían por fuera de la órbita tributaria colombiana, ¿cierto? Es decir, una sociedad americana que tiene unos activos en los Estados Unidos, pues en principio no tiene nada que ver ni ninguna conexión con, ni ninguna sujeción, digamos, desde el punto de vista pasivo a Colombia. Pero si en un momento dado esa sociedad se nos vuelve una sociedad nacional por ser administrada desde Colombia, pues entonces allí inmediatamente se activa esa obligación de declararle a Colombia los activos que posee en el exterior. Y entonces, pues obviamente eso supone pues unas consecuencias de carácter fiscal importantes, sobre todo pues ante el evento de un incumplimiento de esa obligación de carácter fiscal. Y allí, digamos, hay una serie de dudas que paulatinamente desde digamos, desde la llegada de esta regla a Colombia, una regla, pues, digamos, de derecho tributario internacional que ya existía desde hace mucho tiempo en otros países, pero que recientemente, hace algunos años, fue implementada en Colombia, pues eso supone una serie de preguntas y de dudas de cómo se calcula, digamos, desde el punto de vista fiscal ese activo, porque eventualmente son unas las reglas a las que está sujeta esa sociedad en el exterior, otras las reglas colombianas, entonces, pues, paulatinamente se ha ido aclarando que esa sociedad en el exterior, pues para efectos fiscales debe declarar esos activos bajo las reglas colombianas, ¿cierto? Esa sociedad está sujeta a las mismas reglas de carácter fiscal para efectos de determinar y calcular cuál es el valor de sus activos como si fuera una sociedad colombiana, pero por otra parte, desde el punto de vista corporativo no se detonan algunas obligaciones que sí existen para las sociedades colombianas, porque eso está por fuera de la órbita, digamos, del derecho tributario y del estatuto tributario, que es a lo que remite el estatuto en materia, pues digamos, de nacionalizar esa sociedad extranjera, como sería, por ejemplo, la obligación de tener revisor fiscal. Entonces nos metemos en una situación que no es siempre fácil, pero digamos que es importante tener en el radar para que cuando se tenga una sociedad en el exterior, pues digamos, se analice muy bien si efectivamente está siendo administrada desde Colombia o no, y si existe pues la sospecha de que esa sociedad está haciéndolo administrada desde Colombia, pues obviamente habría que tomar cartas en el asunto y tomar unas decisiones de carácter fiscal importante respecto de cuál sería el tratamiento al que estaría sujeta esa compañía para propósitos tributarios colombianos. Y en el caso de las personas naturales, pues también allí
hay algunas cosas que son, digamos, objetivamente claras y otras no lo son tanto. Y es el caso, digamos, de las personas naturales que al ser residentes fiscales en Colombia bajo las reglas de permanencia en el país, es decir, la estadía en Colombia por más de 183 días continuos o discontinuos, o si empiezan a contarse en un año y se completan en el segundo año, pues entonces se sería residente fiscal en Colombia en ese segundo año. Y el otro evento, que este sí es, digamos, un poquito más complicadito, y es el ser nacional colombiano y a pesar de no permanecer más de 183 días en el país, tener en Colombia su núcleo familiar más cercano, cónyuge o compañero permanente o hijos, etcétera, o más del 50% de sus ingresos ser de fuente colombiana o más del 50% de sus bienes ser administrados o poseídos en el país. Entonces es el típico caso en el cual un sujeto colombiano, nacional colombiano me refiero, es el típico expatriado que se mueve al exterior a trabajar, ¿cierto? Pero deja en Colombia, por ejemplo, su esposa y sus hijos. Entonces esta persona está en el exterior y viene cada mes, está aquí 10 días, digámoslo así, se devuelve otra vez para su país donde está trabajando, etcétera. Es decir, no pasa más de 183 días en Colombia, entonces esa persona muy probablemente está adquiriendo la residencia fiscal de ese país donde está trabajando, porque allí sí permanece más de 183 días, que es una regla relativamente universal en materia fiscal, pero además conserva su condición de residente fiscal en Colombia porque aquí tiene su núcleo familiar más cercano. Entonces esa persona muy probablemente se está viendo abocada a un fenómeno de doble tributación, es decir, se vuelve sujeto pasivo desde el punto de vista tributario de ese país donde está viviendo por sus temas laborales, pero sigue siendo sujeto pasivo también desde el punto de vista fiscal, contribuyente y hasta probablemente declarante en Colombia por conservar su núcleo familiar. Entonces esa persona, a pesar, repito, de que para efectos, digamos, de su estadía y de su domicilio, está residiendo en el exterior, para efectos fiscales conserva su residencia fiscal en Colombia y por lo tanto tiene la obligación de seguirle informando a Colombia cuál es su patrimonio poseído en el exterior. ¿Listo? Que es, digamos, de lo que estamos hablando. Aquí el efecto tributario principal de tener una inversión en el exterior es que si soy residente fiscal en Colombia, pues tengo que declarar mis inversiones en el exterior de cualquier naturaleza, independientemente de su valor y de su digamos, de su contenido desde el punto de vista de la naturaleza de ese activo. Ahora, la pregunta siguiente sería, Diego, ¿cuál es, digamos, el efecto, si es que lo hay, que tendría desde el punto de vista cambiario el hecho de mantener una inversión en el exterior? Ok. Gracias, Carlos. Lo que menciona Carlos tiene una importancia grande en materia cambiaria porque el criterio de residencia en materia cambiaria indica lo mismo que en impuestos, en el sentido que está hablando de personas naturales, que cuando una persona natural permanece en el país por un periodo continuo y discontinuo de 183 días en un periodo de 365 días, es residente para efectos cambiarios. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que cumplir con la normatividad cambiaria, que si va a hacer una importación, una exportación, un endeudamiento, una inversión, la tiene que canalizar. Pero ojo, a diferencia de lo que dice Carlos, en materia cambiaria, el criterio es por estar en Colombia y punto. No interesa el tema del núcleo familiar o el 50% de los ingresos que está mencionando Carlos. Aquí una persona nacional colombiana que esté en el exterior por un periodo superior a estos 183 días, deja de ser residente para efectos cambiarios. No importa que su núcleo familiar esté en Colombia. Quiere decir que si esa persona en el exterior, por ejemplo, pide un crédito en el exterior, de ninguna forma lo tiene que registrar ante el Banco de la República, porque no va a ser considerado un residente para efectos cambiarios. Si hace una inversión en el exterior, no la tiene que registrar, una inversión directa en una sociedad, porque no es residente para efectos cambiarios por término únicamente de permanencia. Lo mismo con las sociedades. ¿Quién es residente para efectos cambiarios colombianos? Las sociedades domiciliadas en Colombia. Punto. Aquí no aplica el criterio de administración que mencionaba Carlos en materia fiscal.
Únicamente la sociedad que esté domiciliada en Colombia, registrada en una Cámara de Comercio en Colombia debidamente constituida, va a ser considerada residente. Hay otros residentes para efectos cambiarios colombianos, como las entidades de derecho público, en fin, otros residentes para efectos cambiarios, pero en términos generales son sociedades y personas por permanencia. Entonces, ese primer punto es muy importante. Lo que yo sí tengo que hacer en materia de inversiones ante el Banco de la República es actualizarla. Mencionábamos ahorita que yo en materia cambiaria tengo que registrar mi inversión, ya sea con ese formulario 11 en cualquier momento si la hice de alguna forma, o con un formulario 4 o antiguo formulario 4. Realmente el formulario 4 ya no se llama formulario 4, sino declaración de cambio por inversiones, cuando hay movimiento de divisas. Pero adicionalmente yo tengo otras obligaciones en materia cambiaria, y es cualquier movimiento de la inversión directa que yo haga, lo tengo que informar al Banco de la República. Diego Vega le vendió su inversión a Carlos González en una sociedad que Diego tenía en Panamá. Eso es un movimiento de inversión y lo tenemos que informar. ¿Cómo se llama eso? Sustitución de inversión colombiana en el exterior. Para ese sí tenemos término. Para ese sí tenemos un término de 6 meses contados a partir del momento en que, de acuerdo a la normatividad de ese país, en este caso Panamá, se entienda efectuada el traslado de acciones entre Carlos y Diego. Otro Diego, movimiento. Eso te iba a preguntar aquí interactivamente. Si eventualmente esa inversión sufre fluctuaciones, por ejemplo, porque hay una emisión de acciones en el exterior en la compañía en la que yo tengo la inversión. Es decir, yo no estoy enajenando mi inversión, pero sí estoy modificando desde el punto de vista accionario, en mi ejemplo, las condiciones de mi inversión. Eso que dice Carlos es también muy importante, porque entonces tengo el tema de sustitución. Tengo el tema de cancelación, que es otro movimiento a la inversión, donde yo o liquidé mi inversión o se la vendí a un extranjero. Entonces yo tengo una obligación de cancelar la inversión ante el Banco de la República, 6 meses también. Y existe otra obligación que se llama actualización de la inversión. Pero ojo, únicamente aplica cuando existe un aumento o disminución en el número de acciones producto del cambio del valor nominal. Cuando hay un cambio del valor nominal de la acción y producto de ese cambio nominal de la acción en Panamá, yo resulto con más acciones, tengo que presentar una declaración, un formulario, perdón, ante el Banco de la República en cualquier momento. Ese sí no tiene ningún término. Entonces, cada caso, y por eso es tan importante tener en cuenta siempre el tema cambiario, cada caso es diferente, porque resulta que si de pronto lo que hubo fue un aumento del número de acciones porque se capitalizó algo, yo tengo que reportarlo en cualquier momento, pero producto de una capitalización de un acto contrato lícito, de una suma con obligación de reintegro como son exportaciones. Eso lo tengo que reportar con un formulario 11 como una capitalización. Pero si es por cambio de valor nominal simplemente que aumentó o disminuyó acciones, lo tengo que reportar con un formulario diferente, se llama actualización de la inversión. Y por el otro lado está la cancelación y sustitución que les mencionaba. Perfecto. Muchas gracias, Diego. Entonces seguimos con nuestro camino en las inversiones. Entonces, el paso siguiente es que esas inversiones pues empiezan a generar una serie de frutos, una serie de rendimientos, pueden ser intereses, dividendos, arrendamientos, regalías, etcétera, etcétera. Y pues lógicamente, si quien está declarando, porque está obligado a hacerlo, es un residente fiscal en Colombia, pues también esa obligación de declarar ese activo viene aparejada de la información, de la obligación de declarar los ingresos derivados de la explotación de esa inversión. Entonces, pues todos aquellos rendimientos que en un momento dado pueda producir esa inversión, pues son objeto de una declaración en Colombia como ingresos percibidos en el exterior. Y obviamente, pues Colombia tiene una regla fiscal bien importante, y es que los impuestos que se pagan eventualmente en esas jurisdicciones extranjeras donde yo tengo mi inversión son impuestos descontables, constituyen un descuento tributario en Colombia por impuestos pagados en el exterior. Obviamente, y aquí digamos esta nota que está allí en nuestro slide en amarillo, es importante tener en cuenta que todo esto que estamos diciendo y que vamos a decir a propósito de este slide, pues tiene que ser matizado un poco con
los convenios de doble imposición que tiene suscritos Colombia con diversos países. Ya hoy en día son muchísimos los países con los que Colombia tiene celebrado este tipo de convenios, de manera que hay que analizar también eventualmente en cada caso cómo funciona desde el punto de vista fiscal la percepción de un determinado ingreso por un residente en Colombia, si estamos funcionando bajo las reglas de un convenio de doble imposición. Pero digamos en términos generales, cuando un residente en Colombia percibe un ingreso en el exterior y ese ingreso es sujeto a pagar algunos impuestos en ese país donde se percibe ese ingreso tributario, pues lógicamente esos impuestos pagados en el exterior son susceptibles de ser tratados como un descuento tributario en Colombia. Ahora, hay un tema que es bien importante y es, digamos, una regla de atribución fiscal que también, digamos, de manera relativamente reciente incorporó Colombia a su ordenamiento tributario, y es el del régimen de las entidades controladas del exterior. Cuando un residente en Colombia tiene una participación en algún tipo de entidad o vehículo del exterior respecto del cual tiene el control bajo las reglas, digamos, establecidas en Colombia, o algunas de las reglas establecidas en Colombia para el régimen de precio de transferencia. Esa es la referencia o la remisión que hace el régimen ese para efectos de determinar cuándo estoy ante una entidad controlada. Entonces, cuando yo, como residente en Colombia, bajo esas reglas que acabo de mencionar, controlo un vehículo del exterior y ese vehículo del exterior percibe rentas de carácter pasivo, es decir, no rentas que sean el producto de una actividad empresarial activa, como sería la construcción, una actividad fabril, etcétera, etcétera, sino que se trata de intereses, dividendos, por regla general dividendos, digamos, arrendamientos, explotación de propiedad intangible, ¿cierto? Ese tipo de cosas, marcas, por ejemplo, patentes de invención, cosas de ese estilo, es decir, rentas que típicamente no necesitan el despliegue de una actividad industrial. Entonces, esas rentas que se generan de manera pasiva en esa entidad controlada del exterior se le atribuyen al residente fiscal en Colombia, se le atribuyen directamente al residente fiscal en Colombia, independientemente de que no hayan sido objeto de una distribución efectiva. Y allí, digamos, hay que analizar algunos asuntos que no son siempre fáciles de determinar, y es que realmente, digamos, la atribución, y en esto valga la redundancia, es respecto de las rentas pasivas, es decir, las utilidades que desde el punto de vista fiscal efectivamente determine esa entidad del exterior. Entonces, pues allí la determinación de cuál es esa utilidad no siempre es fácil de determinar, entre otras cosas porque el régimen ese hace una referencia, digamos, a mi modo de ver un poquito antitécnica, a las reglas de depuración que serían aplicables en Colombia si se hubieran percibido esas reglas, esas rentas, perdón, en el país. Entonces, claro, ahí lógicamente hay una cierta asimetría en lo que es la determinación de esas rentas en el país donde se perciben esos ingresos y se incurren esos costos y deducciones respecto de los ingresos en Colombia. Entonces, digamos, es importante tener en cuenta que cuando se está en presencia de una inversión que se tiene, digamos, en el exterior de manera indirecta a través, por ejemplo, de una sociedad que es controlada por un residente fiscal en Colombia, pues entonces, claro, yo tengo la obligación de declarar mis acciones en esa sociedad extranjera, pero a su turno, si esa sociedad extranjera es una entidad controlada por mí, que percibe rentas pasivas, entonces, independientemente de que no me estén distribuyendo las utilidades, sino que simplemente se estén determinando desde el punto de vista contable o se estén causando, pues financieramente hablando, esas utilidades, pues entonces yo tengo que atribuirme esas rentas percibidas a través de esa compañía, independientemente, repito, de que no hayan sido objeto de una distribución efectiva. No, esas rentas no han llegado a Colombia, no se han girado a Colombia, no se han convertido en pesos, simplemente hay una atribución desde el punto de vista fiscal, teórico. Por supuesto, el día que efectivamente se haga una repatriación de esas
utilidades, porque ahí sí, de manera efectiva, por ejemplo, la asamblea de accionistas de esa compañía en el exterior decidió distribuir utilidades y se giraron al país, pues obviamente como esas utilidades ya habían sido declaradas desde el punto de vista fiscal, teórico, llamémoslo gráficamente, en el pasado, pues entonces en el momento en que efectivamente se giren al país y se lleguen los recursos a Colombia, pues de manera financiera, pues efectiva, lógicamente, pues no podrían volver a pagar impuestos porque ya esas rentas pasivas pagaron en su momento por esa regla de atribución teórica. Entonces, en ese momento, pues se tratará de un ingreso no constitutivo de renta, pero ahí vemos otro fenómeno, quizás, y ya Diego nos va a hablar de eso, un poco de asimetría desde el punto de vista cambiario y tributario, en la medida en que tributariamente esas rentas teóricas sí se atribuyen y pago impuestos sobre ellas en Colombia, pero desde el punto de vista cambiario no han llegado, probablemente van a llegar en el futuro o nunca llegarían. Entonces ahí eventualmente, Diego, pues digamos respecto a los demás temas, quisiéramos también oír tus opiniones cambiarias al respecto. Gracias, Carlos. Bien, pues como dice Carlos, desde el punto de vista cambiario, mientras esas rentas no lleguen a Colombia, no toca hacer nada. No toca hacer absolutamente nada, porque ¿qué controla el régimen cambiario? Entrada y salida de divisas del país. Entonces, hasta que las divisas realmente no ingresen al país, yo cambiariamente no tengo que hacer absolutamente nada. ¿Cuándo tengo que hacer, como dice Carlos? Cuando efectivamente esas utilidades se giren a Colombia a través del mercado cambiario colombiano. Y aquí vale la pena mencionar un punto muy importante en esto, y es ¿qué tengo que canalizar? Yo les mencionaba al principio, les decía, yo únicamente estoy obligado realmente a canalizar mi inversión colombiana directa en el exterior. Yo puedo comprar un apartamento con mi cuenta del Mercado Libre en el exterior, que entre otras cosas, creo que me faltó una claridad en el tema, y es que las cuentas que yo tengo afuera no son ni inversión financiera ni inversión directa, no son inversión para efectos cambiarios. Yo no tengo que registrar de ninguna forma esa inversión. Pero entonces tengo mi cuenta de ahorros en el JP Morgan afuera, y con esa cuenta de ahorros compré el apartamento. Ese apartamento me genera unas utilidades. Vendo el apartamento, me traigo el producto de la venta del apartamento y el producto de la utilidad que me dio el apartamento. Ojo, ¿qué dice el régimen cambiario? La redención de la inversión se tiene que canalizar siempre, haya estado registrada porque yo la canalicé a través del mercado cambiario y yo giré los recursos de Colombia para comprar el apartamento, o no, porque los compré desde mi cuenta del exterior. Siempre la inversión, el retorno de la inversión se tiene que canalizar, y eso es bastante importante. Porque si bien yo les mencionaba que excepcionalmente la inversión financiera en activos en el exterior se puede hacer con divisas del mercado libre sin ningún reporte ante el Banco de la República, su redención no. Entonces yo creo que es el punto más importante, Carlos, en materia cambiaria frente a esta parte de la explotación de la inversión, y es meterse en la cabeza que el ingreso a Colombia lo tengo que canalizar siempre, esté o no registrada la inversión. Y pues la directa, obviamente, siempre lo voy a tener que canalizar cuando liquide mi sociedad, porque es un retorno de inversión común y corriente. Perfecto, muchas gracias, Diego. Bueno, digamos, este slide es el que ya mencionaba ahorita, es el caso pues, de la entidad controlada desde el exterior. Quisiera hacer una claridad que tal vez se me quedó ahorita en el tintero cuando estaba hablando del régimen S, y es que cuando en un momento dado se presenta una situación donde yo tengo una entidad controlada en el exterior, y a su vez esa entidad controlada en el exterior se administra desde Colombia, pues ambos regímenes son excluyentes, porque necesariamente para que una entidad digamos, quede dentro de la órbita del régimen S, pues tiene que ser una entidad del exterior, mientras que la sociedad, cuando se califica como administrada desde Colombia, por definición, pues se torna en una sociedad nacional para efectos tributarios, de tal manera que
o se está en presencia de una entidad administrada desde Colombia que se vuelve nacional y eso excluye el régimen S, o por el contrario, pues se descarta la existencia de un régimen de una entidad administrada desde Colombia y estamos en presencia de un régimen S. Es importante entender eso, es decir, no pueden ser simultáneamente estas entidades del exterior controladas desde el exterior con todas las consecuencias de ese régimen y administradas desde Colombia. Quería rematar, digamos, ese puntico a propósito de este slide en el que estamos en este momento parados. Ahora, como ya lo decía Diego, desde el punto de vista tributario, pues normalmente las inversiones tienen un ciclo y ese ciclo de esas inversiones implica que en algún momento se liquidará esa inversión, se venderá esa inversión y entonces en esa medida, pues digamos, esa liquidación supone unos efectos tributarios en Colombia. Desde una perspectiva puramente fiscal, pues la venta de esa inversión o la liquidación de esa inversión supone una ganancia de capital al venderse esa inversión o al liquidarse, que será gravable en Colombia o con renta o con ganancias ocasionales, dependiendo del tiempo de posesión que tuve esa inversión en el exterior y si esa inversión constituye o no un activo fijo para quien la posee en Colombia. Desde luego, si estamos en presencia de un activo que no es fijo, que es un activo movible, independientemente del tiempo de posesión, siempre será gravable con el impuesto sobre la renta, mientras que si se trata de un activo fijo, pues tendremos que determinar el tiempo de posesión de ese activo fijo. Si es más de 2 años, será ganancia ocasional. Si es menos de 2 años, pues será gravable con el impuesto sobre la renta. Y independientemente de lo que establezca eventualmente un convenio para evitar la doble imposición, si está hecha la inversión en un país con el que Colombia tenga suscrito un CDI, pues ese impuesto que se paga en el exterior con ocasión de esa liquidación de esa inversión, de esa ganancia de capital, pues será susceptible de ser acreditado en Colombia como un impuesto pagado en el exterior y eso supone un descuento tributario para propósitos fiscales colombianos. Entonces, digamos aquí, desde el punto de vista cambiario, quería que reforzáramos un poquito, Diego, como dos situaciones que son bien importantes y es a nivel cambiario y es la siguiente. Muchas veces esa inversión se liquida, digamos, por ejemplo, como lo mencionabas ahorita, yo tengo unas inversiones financieras en el exterior, las liquido, por ejemplo, unas acciones inscritas en bolsa y con ese dinero decido hacer una inversión inmobiliaria, por ejemplo, o decido hacer una capitalización de una sociedad extranjera y consecuentemente con eso recibo unas acciones de esa sociedad en el exterior. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con esos fenómenos donde yo liquido esa inversión en el exterior y hago una nueva inversión? ¿Debo traer la plata a Colombia previamente? ¿Lo puedo hacer de manera directa en el exterior? ¿Pueden girarme a mi cuenta digamos, bancaria cualquiera, no de compensaciones o recursos, o tiene que ser cuenta de compensación? Ahí hay unos fenómenos que tienen un cierto nivel de complejidad y que me gustaría que nos explicaras. Perfecto, perfecto, Carlos. ¿Qué dice el régimen cambiario frente a este punto? Siempre ha sido muy claro desde hace unos años vamos por partes. ¿Qué pasa en el caso donde yo liquido mi inversión financiera y en activos en el exterior? Y producto de esa liquidación constituyo otra inversión financiera en activos en el exterior. Vendo mi apartamento y con esa plata constituyo un CDT. Desde el punto de vista cambiario, ¿qué pasa? Absolutamente nada. La sustitución de inversión financiera en activos en el exterior por cambio en el destino de la inversión, si le queremos decir así, no existe para efectos cambiarios. Entonces, la inversión que yo tenía en el apartamento y ahora tengo en un CDT, no la tengo que informar de ninguna forma ante el Banco de la República. La liquidación de la inversión, yo vendo mi apartamento y entran los recursos a mi cuenta del Mercado Libre, no la tengo que informar. Entonces, ese es el segundo punto. Esto puede sonar un poquito enredado, pero es importante que tengamos en cuenta los 4 puntos. El primero, sustituyo mi inversión financiera por otra inversión financiera, no tengo que hacer nada. Segundo, liquido mi inversión financiera y esa plata me entra a mi cuenta, liquido mi CDT o mi apartamento, lo vendo y esa plata me entra a mi cuenta del Mercado Libre, no tengo que hacer nada. Tercero, liquido mi sociedad, que es una inversión colombiana directa en el exterior, esa sí tendría que canalizarse.
Si esa plata entra a mi cuenta del Mercado Libre, esa cuenta yo la debería registrar como una cuenta de compensación con el fin de canalizar esa operación porque yo la tengo que registrar. Y cuarto y muy importante, ¿qué pasa si yo vendo mi apartamento o liquido mi CDT y en lugar de constituir un CDT o comprar un apartamento, hago una inversión en una sociedad, que era el otro ejemplo que ponía Carlos? Eso no estaba regulado por el régimen cambiario. Luego, ¿eso qué quería decir? Que ahí me tocaba darle la vuelta a la plata, porque me tocaba canalizar los recursos para poder hacer mi inversión colombiana directa en el exterior, que es una operación de obligatoria canalización. Entonces yo prácticamente liquidaba el CDT y me tocaba o traer los recursos a Colombia y de ahí sacarlos para constituir mi sociedad o meterlos en una cuenta de compensación y de ahí sacarlos para constituir mi sociedad y registrar la inversión. Como el régimen cambiario busca flexibilizarse, el 14 de diciembre del año pasado, hace poco menos de 2 meses, salió una modificación al régimen cambiario donde se aclaró que yo puedo sustituir mi inversión financiera y en activos en el exterior y con esos recursos constituir una inversión directa en el exterior. Entonces ya no hay que darle la vuelta a la plata. Yo lo que tengo que hacer en ese caso es presentar al Banco de la República como la inversión directa es de obligatoria canalización y yo les decía al principio que puede ser directa, automática o a solicitud. Yo tengo que presentarle al Banco de la República un formulario 11 diciendo, dentro de los 6 meses siguientes, porque estamos hablando de sustitución, diciéndole al Banco de la República, oiga, regístreme por favor la inversión que yo tengo en la sociedad en Panamá con un código que creó el Banco de la República en diciembre, que es el código 91, que pongo en el formulario 11, donde le digo de dónde viene esa inversión que usted está registrando. De una inversión financiera en activos en el exterior que yo tenía. Punto. Bastante importante, muy interesante que toques el punto, Carlos, acá, porque es un tema pues, que facilita mucho la vida para los inversionistas colombianos. Es que era absurdo que yo le tuviera que dar la vuelta a la plata. Entonces, facilita mucho la vida donde yo simplemente tengo la obligación de registrarlo. Sí, porque es una operación de obligatoria canalización, pero no tengo que mover plata. Estás en mute. Ya. No, decía que simplemente entonces para clarificar, en el evento en el que yo tenga una inversión directa, es decir, en una sociedad extranjera, y esa sociedad hace una liquidación o total o parcial, y yo como resultado de eso recibo X número de divisas, en ese caso, si yo quisiera volver a hacer una inversión que no es de carácter financiero, tendría que traer la plata. Es decir, liquido mi inversión en la sociedad o esa también la puedo hacer de manera directa. También la puedes hacer de manera directa hoy en día. Hoy en día se puede hacer de manera Funciona directa. tanto de financiera directa como de directa financiera. Entonces simplemente registro la liquidación de mi inversión directa, pero no tengo que traer la plata a Colombia. Exactamente. Sin incurrir en el riesgo cambiario. Ni siquiera registrar tu inversión financiera, porque esta no es de obligatoria canalización. Entonces, ¿tú qué sí tienes que hacer? O sea, liquido mi inversión, liquido mi sociedad en Panamá, constituyo un CDT y ahí ese registro de ese CDT no lo tengo que informar, pero sí tengo que cancelar el registro de la inversión que tenía en Panamá con un formulario 12. Eso sí lo tengo que hacer. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, y finalmente, un poco en línea, con lo que decías ahorita, Diego, y es que llega el momento en el que definitivamente pues, las personas sí quieren traer nuevamente al país los recursos. Es decir, ya, digamos, se tiene una necesidad de carácter económico o una intención, una conveniencia desde el punto de vista de inversión de tener los recursos en el país. Digamos que tributariamente, el hecho de que se repatrie o no, o sea, que se tengan en pesos las inversiones o en divisas, no supone un efecto tributario sustancial, porque digamos, como lo hemos venido diciendo, los efectos tributarios en Colombia se activan por el hecho de tener esos activos independientemente de que estén en el exterior o no, pero si hay un efecto, digamos, de carácter formal, que es bien importante, o de obligaciones formales tributarias, que son bien importantes, y es que mientras ese activo estuvo poseído en el exterior, pues estuvo vigente la obligación de presentar de manera complementaria a la declaración de renta la declaración de activos en el exterior.
¿cierto? Que no es una declaración pues puramente informativa, no es una declaración, digamos, que determine un impuesto a pagar ni nada parecido, es decir, de allí no se deriva una obligación sustancial de pago de un tributo, pero sí una obligación formal y cuyo incumplimiento, desde luego, tiene unas consecuencias y unas sanciones de carácter tributario, de manera que en el momento en el que yo definitivamente hago la repatriación de esos recursos al país, pues dejo de tener un activo en el exterior, por obvias razones, y luego se desactivan esas obligaciones formales derivadas del hecho de tener un activo en el exterior. Ahora, cambiariamente, te cedo nuevamente la palabra, Diego, cambiariamente, pues veníamos del ejemplo donde decíamos, hombre, yo tengo una obligación, una inversión de carácter directo, una obligación directa en una sociedad, por ejemplo, se liquidó la sociedad, me entregaron $1.000.000, listo, ese $1.000.000 yo decidí simplemente dejarlos depositados en una cuenta de ahorros que tengo en el exterior y finalmente esa cuenta en un momento dado por alguna necesidad que tengo o porque considero que tributariamente, que financieramente puede ser una buena idea tener los recursos en pesos, pues decido simplemente traerla al país. Yo ya había cancelado la inversión y lo único que estoy haciendo es traer financieramente hablando, bancariamente hablando, los recursos al país. Ahí cambiariamente habría que hacer algo adicional o ¿cuál sería la respuesta? Ok. Si mi inversión es financiera en activos en el exterior, yo tengo que canalizar ese retorno, haya estado o no registrada la inversión. Cuando los recursos entran a Colombia, yo tengo que presentar una declaración de cambio por inversiones internacionales con el numeral cambiario que corresponda de redención de la inversión y de utilidades de la inversión, si es lo que estoy trayendo. Pero es la misma declaración de cambio antiguo formulario 4, la misma. Si mi inversión es directa, pasa lo mismo. Lo que pasa es que con la inversión directa puede pasar una cosa, y es que los recursos los haya puesto afuera, entonces yo ya canalicé ese retorno porque afuera tendría que ser cuenta de compensación, y cuando los traigo a Colombia, pues ya no los traigo como un retorno de la inversión directa, porque yo ya la canalicé cuando entró a la cuenta de compensación, simplemente los traería como un traslado de divisas entre cuentas del mismo titular de mi cuenta de compensación a mi cuenta en Colombia. Lo que antes llamábamos formulario 5, Lo que antes coloquialmente. llamábamos formulario 5 y seguimos diciéndole formulario 5, pero se Correcto. llama declaración de cambio por Es decir, servicio. es una operación típicamente interbancaria, pero que no tiene ese efecto cambiario. Exactamente. Muy bien. Pues esos eran pues como los elementos que les queríamos contar. Esta era una charla pues digamos que pretendíamos que fuera dinámica, útil, sin necesidad de complejizarla innecesariamente, de manera pues que estos últimos minutos quisiéramos destinarlos para absolver algunas dudas si es que las hay y si no las hay pues también es una buena noticia y entonces nos estaríamos despidiendo. Carlos y Diego, muchísimas gracias. Excelente exposición. Un tema realmente pues, de mucho intríngulis y mucho cuidado, que obviamente hay que tener una asesoría como la que nos acaban brevemente de dar ustedes en este tema. Bueno, tenemos en el chat, les pedimos a la gente que si tienen, a nuestros asistentes, que si tienen preguntas, nos lo hagan llegar por medio del chat. Tenemos una de Pablo Giraldo de Helen Bank. Entonces, ¿una inversión en una fundación de interés privado es financiera o directa? Perfecto, perfecto. Cuando hablamos de eso, tal vez, no sé si te quedó claro el punto, Paula, pero al no ser propiamente una sociedad en el exterior, sería una inversión financiera, al no ser una empresa realmente esa fundación de interés privado. Ok, muchas gracias, Diego, por tu respuesta. Hasta el momento no tenemos más preguntas. Esperemos 10 segundos si alguien más se anima o tiene alguna duda. Bueno, al parecer no. Bueno, Carlos González, Diego Vera, de nuestro aliado EY, muchísimas gracias por tan excelente presentación sobre este álgido tema, como ya lo mencioné. Esperamos contar con ustedes en próximos webinars y pues con diferentes temáticas que manejan en las diferentes áreas de EY. Muchísimas gracias a todos los asistentes, los esperamos en nuestros próximos webinars, que tenemos una parrilla pues muy
bien agendada durante este mes de febrero y ya estamos consolidando la del mes de marzo. Muchísimas gracias. Los esperamos a todos nuevamente. Un feliz día para todos. Diego y Carlos. Gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén muy bien todos. Gracias. Gracias. Gracias.